Son ya las 8:35 de la mañana, las 7:35 en las Islas Canarias. Siguen en la sintonía de radio, esto es La Mañana de Federico. Y Miguel Ángel Pérez, buenos días Miguel Ángel. ¿Qué tal, Rosana? Hoy nos acompaña para acercarnos lo que sucede en la prensa, lo que se está contando en la prensa y qué mejor resumen de la prensa del día de hoy, echar un vistazo a libertaddigital.com, nuestro periódico, que por supuesto va de exclusiva en exclusiva, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Empezamos a contarlo a las 6 de la mañana y hoy a las 8:36 seguimos con ello. Empezábamos con Podemos, ¿verdad? Pero son más las noticias exclusivas las que hoy publica nuestro diario. Pues así es, Rosana. Encontramos también información precisamente sobre Podemos que firma Míriam Muro. Aquí presente, Míriam, buenos días. Pablo Iglesias abandona a sus gurús económicos Juan Torres y Vicente Navarro, y sobre Podemos recupera la patada en la puerta para entrar en domicilio sin orden judicial. Este informe que lleva Manuel Llamas del borrador del programa fiscal elaborado por el Círculo 3E, Ecología, Economía y Energía, que se va a dar a conocer en los próximos días y que precisamente añade en el artículo 18.2 de la Constitución, dice: el domicilio de las personas físicas es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, y aquí añaden salvo en caso de flagrante delito. Bueno, pues es una de las informaciones exclusivas que hoy publica nuestro diario. Saludábamos a Míriam, pero vamos a saludar también a Ketty Garat. Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Pablo Montesinos, buenos días. Y Mariano Alonso, buenos días. Buenos días. Bueno, los cuatro publicáis hoy información fresquita en nuestro diario, información propia, además toda ella muy interesante, pero vamos a empezar a analizar, si os parece, lo que hoy publica Míriam, porque además es interesante de cara al acto que se va a producir la semana que viene, si no me equivoco, Míriam, en esa presentación oficial. Sí, ¿no? La semana que viene presentan el programa, entre ellos es una parte económica que Manuel Llamas y Domingo Soriano han ido desglosando estos días en Libre Mercado. Ayer nos sorprendíamos de estas medidas porque son más radicales que las que hace unos meses, en noviembre, publicaron Juan Torres y Vicente Navarro. Entonces yo me puse en contacto con Torres y le pregunté... Torres y Navarro, vamos a explicar a los oyentes quiénes son. Son los dos gurús económicos de Podemos. Son aquellas dos personas que en noviembre hicieron un acto por todo lo alto con Pablo Iglesias en el que presentaban su borrador económico, que nosotros pensábamos que ya iba a ser lo que iban a incluir en los próximos programas. Sí, que eran como sus consejeros económicos de cabecera, ¿no? Sus expertos, podríamos llamarlo. Cada partido pues ha elegido unos expertos y Podemos tenía esos. Entonces yo ayer me puse en contacto con Juan Torres y le pregunté a ver qué había pasado con este programa económico, y me dijo que hace meses que no había vuelto a hablar con nadie de Podemos, que no les habían vuelto a pedir su opinión para ningún tipo de programa y que solo lo estaba haciendo el Círculo 3E, que son el borrador que estamos publicando estos días. Juan Torres se mostró sorprendido, dijo que no sabía si sus medidas no les habían gustado o qué había pasado, pero que no le habían vuelto a llamar, aunque él dijo que lo había hecho de manera desinteresada y que él ayuda a todo el que puede. Entonces yo llamé a Podemos y me comentaron que preferían hacerlo desde dentro del partido, y voces críticas dicen que es para tenerlo todo mucho más controlado. Mucho más controlado. Enseguida vamos a volver a esa iniciativa de Podemos, esa propuesta oficial que conoceremos la semana que viene y que nos estás contando, pero comparte protagonismo con otro rostro del día, el ministro Rafael Català, que ayer, bueno, pues sin venir muy a cuento, bueno, pues presentaba una propuesta que hoy desde luego aparece prácticamente en todos los periódicos, y es prohibir con sanciones a los medios de comunicación publicar las filtraciones o los sumarios judiciales cuando, bueno, pues se tiene esa información, y es algo que se puede hacer y se hace de hecho habitualmente. Nosotros queríamos consultar hoy la opinión de los directores de las principales cabeceras y estamos ya en contacto con el director del diario El Mundo, Casimiro García Vadillo. ¿Qué tal, Casimiro? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vosotros lleváis información, no solamente la información, sino que además editorializáis. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la propuesta o ese debate que ahora quiere abrir el ministro Rafael Català, y qué explicación le das tú bueno, a sacar ahora este tema en este momento, a 7 días de las elecciones, y bueno, en el momento en el que, por ejemplo, conocemos exclusivas a través precisamente de esas filtraciones que se producen a la prensa o de esas noticias exclusivas que tenemos los periodistas? Bueno, pues como mínimo es muy poco oportuno políticamente. Este debate ya surgió durante una propuesta que quiso hacer su antecesor, Ruiz Gallardón, introduciendo una modificación en la ley de enjuiciamiento criminal, precisamente con ese mismo objetivo, que es ni más ni menos que para salvaguardar la presunción de inocencia,
prohibir, limitar, sancionar a los medios que publiquen sumarios declarados como secretos. Es decir, la vieja fórmula que es matar al mensajero. Como no se puede determinar, dicen, quién ha cometido esa filtración, que normalmente viene de un funcionario público, pues entonces a quien se sanciona, a quien se maltrata, es al medio que publica esa información. Claro, es un desconocimiento tan grande de lo que representan los medios de comunicación que habría que pedirles, como decimos en el editorial, a los ministros que se volvieran a leer la Constitución. La información no es propiedad de los medios ni de los periodistas. La información es propiedad de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a la información y los medios somos los encargados de proporcionar que se cumpla ese derecho a la información. Y por lo tanto, nosotros estamos sometidos al Código Penal, por supuesto, a que se vea afectado por los medios de comunicación nos puede demandar, se puede querellar contra nosotros, que eso es una cosa bastante habitual, pero lo que ya sé que es el colmo es que se nos prohíba dar información. Yo creo que probablemente ha habido algunos casos de enorme relevancia, como el de Rodrigo Rato y otros, en los que, bueno, por una actuación imprudente, llamémosle como queramos, desde luego una actuación que ha llamado la atención tanto en el Partido Popular como en general a todos los ciudadanos. Pues para evitar eso, pues lo mejor es que los medios no puedan publicar noticias. Casimiro, sé que tienes... Me parece que es, pues eso, quitar un dolor de muelas cortando la cabeza. Sé que tienes mucha prisa, pero te querría preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué sale ahora el ministro de Justicia lanzando Yo creo que es pura imprudencia o ingenuidad, porque esa una pregunta de un abogado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, y entonces él sale por ese registro. Hay alguna asociación judicial como la Francisco de Vitoria que lleva ya mucho tiempo pidiendo que los periodistas no podamos informar de los casos que están sometidos a investigación judicial. Bueno, evidentemente aquí los jueces o algunos jueces no entienden, insisto, cuál es el papel de la prensa. Ellos solo piensan en los sumarios, en la instrucción, etcétera, pero se olvidan de algo que es fundamental y que está recogido como derecho fundamental en la Constitución, que es el derecho a la información por parte de los ciudadanos. Yo creo que en estos momentos habrá más de un ministro preocupado con esta salida de pata de banco, que desde luego al PP le viene fatal a 3 semanas de las elecciones. Desde luego. Bueno, Casimiro, ahí está la opinión del director del diario El Mundo. Muchas gracias por entrar en directo en Es la Mañana. Muchas gracias. Buenos días. Bueno. En siguientes conexiones vamos a tratar de charlar también con los directores de otras cabeceras, con Vieito, director de ABC, Vieito Rubido. Vamos a ver si podemos hablar con alguno más, pero me comentabas tú al principio, Pablo, que bueno, que tú crees que a lo mejor podría ser también el típico globo sonda que lanzan, ¿no? Para ver por dónde... Yo, dos cosas, ¿no?, sobre este tema. El primero, es verdad que yo ayer por la noche recibí un mensaje de un varón autonómico, de un importante cargo del PP, que se la juega en las elecciones, que era muy gráfico. Nos están haciendo la campaña desde el gobierno, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil, que al Partido Popular le está costando muchísimo lanzar y colar su mensaje, y que estos debates abiertos en vísperas de la campaña electoral no les beneficia. Hecho este diagnóstico de que en el Partido Popular de forma mayoritaria se llevan las manos a la cabeza ante lo que dijo el ministro Català, a mí me parece sospechoso que el ministro Català se atreva a abrir un debate tan peliagudo sin tener al menos cierta autorización interna, porque además el ministro catalán... Vamos, que tú no crees que sea pura imprudencia, como acaba de decir Casimiro. A ver, me cuesta creerlo en el sentido de que el ministro catalán, con todos los respetos, no es un ministro con mucho peso, que tenga una voz propia, no, es un ministro muy próximo, por ejemplo, a la vicepresidenta del gobierno, que acaba de entrar, es muy reciente en el gabinete, y no creo que se dedique a abrir debates sin tener cierta autorización. Yo creo que, bueno, que en el gobierno hay mucho malestar por las últimas publicaciones, por las últimas portadas de medios de comunicación,
y me da la impresión de que ha sido, bueno, vamos a ver, vamos a lanzar la idea y dependiendo de si se monta o no se monta jaleo, pues ya veremos lo que pasa. Pues se ha montado, Se ha montado y yo creo que hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros que se celebra esta tarde un Consejo de Ministros que es extraordinario por el festivo, yo creo que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría va a cerrar en el cajón la posibilidad y el debate hoy acaba con el Consejo de Ministros y con la desautorización. Pero a mí me extraña, sin tener más información, más allá del malestar en el PP, que eso sí es constatable y es información, que el ministro catalán pues abra un debate tan peliagudo sin antes haberlo hablado con superiores. Bueno, ¿no? Como luego vamos a hablar con Bieito Rubido a partir de las 9 y con Paco Maruenda, vamos a retomar de nuevo a partir de las 9 el debate, luego me cuentas a ver en el Partido Socialista si es que tienes alguna información y en Ciudadanos qué es lo que se pueda opinar al respecto, pero Miriam nos estaba contando qué es lo que podemos esperar la semana que viene de ese acto y sobre todo, bueno, pues los amigos que va haciendo Pablo Iglesias y que va dejando en el camino. En ese recorte de coleta decía Tomás Cuesta en su columna en Libertad Digital, ¿no? Cómo están cambiando las cosas, cómo se están cambiando las palabras. ¿Tú eso lo percibes en el día a día, Miriam? Están cambiando muchísimo las cosas y no precisamente hacia bien. Están bastante perdidos, todo hay que decirlo. Hay momentos en los que no saben por dónde tirar. Por ejemplo, las medidas económicas son medidas bastante más radicales que las que presentaron antes y pensamos que puede ser algo más de Pablo Iglesias que de Íñigo Errejón, porque Íñigo Errejón, recordemos que quería tirar más al centro y se le había pedido a Pablo Iglesias que por favor tiren más al centro por las encuestas, por Ciudadanos. Es un cúmulo de... Además, Andalucía les está haciendo mucho daño. Como no se solucione pronto lo de Andalucía, en Podemos va a acabar mal, porque Pablo Iglesias quiere abstenerse, eso lo deja caer y Teresa en su Rodríguez, dirección, bueno, por las y Teresa Rodríguez, las bases le están pidiendo, por favor, que voten que no. Bueno, y ella en sus declaraciones es muy insistente, ¿no? Siempre lo está dejando muy claro. Sí, pero la primera medida que ellos le pusieron como condición a Susana Díaz era la dimisión de Chaves y Griñán, pero en esa medida también era devolver todos los fondos malversados. Dicen que esa medida ya está cumplida, pero no hablan de esa segunda parte de la primera medida. Eso también está molestando mucho a las bases en Andalucía. Otra cosa que también está molestando a las bases, no en Andalucía, sino en otros territorios, es que Pablo Iglesias va a hacer campaña solo en Valencia, Aragón, Asturias y Madrid. Ajá. Pablo Iglesias solo tiene previstos mítines en esos lugares. Y los otros candidatos no les ha sentado tampoco muy bien que Pablo Iglesias no les acompañe en esta campaña. Albert Rivera, ¿qué campaña va a hacer Albert Rivera? Porque nos hablaba Miriam de esas bases de operaciones para Pablo Iglesias, la cabeza visible de Podemos, pero Albert Rivera es la cabeza visible de Ciudadanos y parece que tampoco va a estar en todos los sitios. Bueno, no puede estar en todos los sitios. El otro día bromeaba en la convención municipal del sábado, que parecía casi un chiste de gira, ¿no? Decía que le habían programado visitar, no sé si eran 25 provincias en 15 días y que le había dicho, bueno, ¿esto cómo se hace, no? Sigue siendo el principal activo. En la campaña andaluza le hizo un marcaje al hombre a Juan Marín, incluso hasta la propia noche de las elecciones, pero evidentemente al ser elecciones municipales no va a poder estar en todos los sitios. Si bien es la primera vez que Ciudadanos hace una campaña a nivel nacional con su caravana, y sí que va a estar en muchísimas provincias el líder de Ciudadanos. ¿Qué nos puedes contar de la formación que lidera Albert Rivera? Sobre todo, bueno, de cómo están sucediendo aquí las cosas, porque van muy rápido. Hoy, por cierto, le preguntaban a Rivera sobre el posible papel que podría tener en un futuro gobierno. Si te parece, vamos a escucharlo. Habrá gente que no lo habrá hecho en La Sexta. Esto es lo que decía Albert Rivera. Yo, ni ningún compañero mío y yo, en ese orden, vamos a ser ni ministros ni vicepresidentes ni de Pedro Sánchez, ni de Rajoy, ni de Pablo Iglesias. ¿Es así? Sí, es una política muy clara, una directriz muy clara que ha marcado el partido, que se refiere, por supuesto, a la posibilidad de pactos, de coaliciones en el gobierno nacional, pero que se refiere también a coaliciones en cualquier otra región o municipio importante. Y esto crea fisuras en el partido, porque hay mucha gente que argumenta lo siguiente. Por un lado, ahora es nuestro momento, y por otro lado, no tiene mucho sentido dar respaldo parlamentario a un gobierno
con lo que ello implica de quemarte, el desgaste del poder, de alguna manera también lo sufre el partido que respalda a ese poder, sin poder, en fin, transformar las cosas desde el gobierno. Eso ha creado muchos recelos, pero la orden, lo acabamos de escuchar de Albert Rivera, es tajante. Y sobre todo tiene mucho sentido antes de noviembre. Tú no te puedes presentar en unas elecciones en noviembre, no te puedes presentar como candidato a la Moncloa estando en un gobierno con el PSOE en una región o con el PP en otra. Eso no haría muy presentable el cartel regenerador de Ciudadanos para las elecciones generales, y por tanto además estará por ver si, Rosana, si después del 24M hay, digamos, algún varón regional que se rebela contra esta medida, claro. Aunque parece que no. Aunque parece que no, que lo tienen todo controlado con esa policía secreta que, según sí, contaba el otro día un sí. diario, habían contratado. Sí. Bueno, no era nueva la información que publicaba El Mundo. El Mundo sí que aportaba en concreto el nombre de la agencia de detectives que había llevado esa investigación, pero de hecho Rivera ha hecho gala de que sus candidatos y sus dirigentes importantes tienen que firmar un compromiso para ser investigados y para que se les revise no solo su currículum, sino su vida y milagros. Incluso si han tenido alguna multa, por supuesto si han tenido alguna condena, si han estado en cursos en algún proceso judicial, la expansión nacional y la expansión en todos los municipios. Ciudadanos se va a presentar, al contrario que UPyD, por ejemplo, en todas las capitales de provincia, es muy fuerte, es muy ambiciosa e implica, bien lo sabe Pablo Iglesias, que adoptó otra estrategia un poco más conservadora, muchísimos riesgos, sobre todo cuanto menor sea el municipio. Claro, es que lo comentabas tú antes y eso que también puede dar fe de ello. Ayer, por ejemplo, se producía en el propio Parlamento. Tú hablabas de regeneración, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de regeneración si luego pues formamos parte de un gobierno con el PSOE o con el Partido Popular? Ayer a Rosa Díez, precisamente, Soraya Sáenz de Santamaría, le decía eso en el Congreso. Usted me viene aquí a hablar de regeneración cuando no ha apoyado determinadas medidas, su partido está haciendo aguas, ¿no? Claro, es que luego el día a día te pueden sacar las cosas que has estado haciendo en un parlamento durante mucho tiempo, aunque UPyD haya hecho cosas muy buenas, pero la realidad a día de hoy es la que es. Sobre todo si ha sido tan beligerante como Rosa Díez, porque la beligerancia de Rosa Díez, que ha pasado tanta factura en el Parlamento, en el Partido Popular, en el gobierno del Partido Popular, pues claro, ayer se estaban frotando las manos cuando le dice esa frase Soraya Sáenz de Santamaría a Rosa Díez de le está luciendo el plumero, se le está viendo el plumero. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y Pablo lo sabe, desde que lleva Rosa Díez en el Parlamento 2 legislaturas, la frase y se entienda políticamente en los corrillos del PP era hay que matar políticamente a Rosa Díez, es decir, hay que ir a por ella, porque es la que nos está dando donde duele, en el alma o en la conciencia del PP. ¿Cómo está ella, por cierto, tú que no sé si has podido coincidir en algún momento, en alguna esquina, en algún pasillo? Sí, tuvimos un corrillo la semana pasada con ella, que además UPyD ha estrenado una sala de prensa nueva, mucho mayor que la anterior, más moderna, etcétera. Acorde con los tiempos. Acorde con los tiempos. También tuvo esta semana el desayuno de presentación de Ramón Marcos, el candidato a la Comunidad de Madrid, que es diputado actualmente en la Asamblea, y yo creo que Rosa Díez ha cambiado un poco el chip, sobre todo con respecto a los medios. Desde el 22 de marzo, la debacle electoral andaluza, el reproche a los medios en público y luego las actuaciones privadas contra los medios, los burofax, para que cambiásemos fotos suyas en Libertad Digital, han sido una constante, y desde hace 2 semanas pues ella está mucho más amable con los medios y sobre todo en público. Cada vez que dicen, UPyD no se está visibilizando como alternativa, cuida mucho de hacer una frase a continuación matizando que no es culpa de los medios, porque los medios reflejan lo que hay, etcétera, etcétera. A Andrés Herzog, el portavoz adjunto, le cuesta más entender este cambio de chip, pero me parece un cambio de chip indudable. Ahora, la situación en el partido es terminal, es una crisis terminal. Si, como está previsto, en Madrid no obtienen representación, esto a nivel financiero, Rosana, va a suponer algo muy, muy grave para UPyD, porque el grupo en la Asamblea de Madrid es una de las principales aportaciones económicas que tienen. Estaríamos hablando de pasar a ingresar, ¿cuánto? A ingreso cero prácticamente. Sí. Bueno, los ingresos ya, en previsión de eso, ya están bastante mermados. De hecho, la campaña electoral, el presupuesto es de 100.000 euros. 100.000 euros. De la 10ª parte que hace 4 años. La 10ª parte. Que hay, claro, algo más de la 10ª parte. Algo más de la 10ª parte. Bueno, pues no sé si tienes alguna última hora desde Ciudadanos, desde UPyD, que nos quieras trasladar. Bueno, está la situación de la expulsión ayer,
crónica de una muerte anunciada, ¿no?, de Enrique Calvet y de Fernando Maura. Y sí te puedo contar que Fernando Maura negoció con Ciudadanos su incorporación a la lista en la Asamblea de Madrid. Fue a principios de abril, creo recordar el día 5 o el día 7, cuando Ciudadanos presentaba la segunda parte de su programa económico en el Teatro Goya. Y hay una historia curiosa. Albert Rivera estaba entonces más o menos como yo hoy, pero todavía más absolutamente afónico. Sí. Y entonces, pero estaba la presentación del programa económico a la que bajo ningún concepto ni él ni por supuesto su equipo quería faltar. Albert Rivera obviamente consultó al médico porque ya digo que no era una afonía grave, de hecho se vio que era una afonía bastante grave. La típica discusión con el médico, que el médico te dice reposo total, que no hagas nada, y tú le dices pero tengo que hacer esto, y el médico le dice bueno, pues haz ese acto, pero no hagas nada más en los 2 o 3 días anteriores. Reposo absoluto, descanso. Albert Rivera llegó desde Barcelona unas horas antes del acto a un hotel en Madrid, se encerró para descansar y para poder dar la cara en ese acto, en la segunda presentación del programa económico. Se le vio visiblemente afectado y antes tenía una cita con Fernando Maura que tuvo que suspender. No obstante, a la cita con Fernando Maura fue un dirigente muy importante de la cúpula del partido. Y lo que nos cuentan es que Fernando Maura se indignó muchísimo con el hecho de que Albert Rivera no fuese el que acudía a la cita y que ese malentendido fue el que frustró la incorporación de Maura, que a lo mejor se puede concretar en el futuro, pero frustró la incorporación de Maura en las listas a la Comunidad de Madrid. Mucho ego, ¿no? Se respira, ¿no?, en determinados ambientes, veo yo, no sé, vamos. Sí, da la sensación, ¿no? Da la sensación, insisto, no es que se le dejase colgado, es que se le dijo no puede venir por un problema médico evidente. Y le sentó mal que no fuese el propio Exacto, Rivera. Que todo el mundo pudo ver, y además la persona que fue es una persona de altísima responsabilidad en Ciudadanos. Bueno, pues luego vamos a seguir a partir de las 9 contando más informaciones de los diferentes partidos. Nos tienes que contar, Pablo, qué va a pasar finalmente con Rajoy y con Aznar, si se van a ver o no las caras. No tiene pinta. Y en el Partido Socialista, ¿qué pasa con Madina? Porque, de reuniones secretas andamos. Reuniones secretas a todos los niveles y en todos los lados, en Andalucía también, en fin. Arriaga Asociados, Miguel Ángel. Arriaga Asociados, Rosana, quienes perdieron dinero con preferentes de banca o acciones de banca, presten mucha atención. Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, con despachos en toda España y más de 2.100 sentencias de preferentes ganadas. Busque su despacho más cercano en la web arriagaasociados.com. Cita gratis y sin compromiso en el teléfono 900-101-775. 900-101-775. Y en el Corte Inglés, Celia, Día de la Madre, el domingo. El Día de la Madre, efectivamente, que ya no queda nada, es el domingo y bueno, pues por ejemplo podemos regalarle, esto es un regalazo, un televisor LG 4K Ultra HD 55 pulgadas para que vea sus programas favoritos. Antes costaba 1.099 euros, ahora te lo llevas por 100 euros menos, 999, y un 25% de descuento en televisores LG. La lavadora ya no la veo como regalo, pero... Ay, a mí me encantaría, una lavadora estupenda. Pero en otro momento, ¿no? Es que el Día de la Madre... Que no, hombre, lavadora. que no. Bueno, cualquier momento... Hay que ser prácticos. Claro que sí, cualquier momento es bueno. A ver si llevamos luchando toda la vida porque nos regalen lavadoras y ahora ya nos gusta, pero bueno, chicas, una buena lavadora, adelante. Te lo digo yo. Que sí, la verdad que pensándolo bien, mira, esta tiene 1000 revoluciones, 7 kilos de carga y además clasificación energética AAA, o sea, una señora lavadora, antes costaba 469 euros, te lo llevas por 100 euros menos también, 369 y un 25% en electrodomésticos LG. Lo mejor de todo es que lo financias en 24 meses sin intereses, o sea que... ¿Poquito a poco? Fantástico. Luego vuelvo y ya hablo de pañuelos, bolsos... fenomenal. Sí, eso también nos gusta, gusta. ¿Qué es lo que toca ahora? 8:59, eso de Colacel. Es que estoy todavía pensando en el constipado de Rivera. ¿Se ha recuperado ya? Sí. Bueno, hace tiempo. Le recomendamos Colacel en cualquier caso. Sí, podría estar bien. Para mantenernos jóvenes. Un complemento natural que ayuda además a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías gracias a que tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día. Colacel, un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Muy bien, son las 9 en punto de la mañana, las 8 en Canarias, una pausa y seguimos. En
Es la mañana de Federico en Es Radio, continuamos en directo y a esta hora de la mañana lo que toca es el tiempo, contarles qué el tiempo va a hacer en los próximos días, las próximas horas, en una jornada interesante porque muchos se cogerán el puente. Me comentabas antes, Pablo, que te vas a Marbella, ¿no? No veo el momento. Bueno, según el tiempo, ¿sí? 28 grados. Sí, yo también, sí. Que yo también me voy a una zona de 28 grados. Bueno. Hay que aprovechar antes de la caravana. Mira qué discreta es Ketty, que no nos quiere contar su destino vacacional por si acaso los paparazzis aparecen en la playa. No, por Dios, y luego nos encontramos ahí una foto en portada. Bueno, en Madrid hasta ahora estamos a 10 grados, hoy la máxima va a ser de 22, aquí también se va a estar muy bien. Una temperatura máxima la localizamos, por ejemplo, en Sevilla, 29 grados. La mínima en Ávila, en Burgos, Pamplona, Soria y Vitoria con 6 grados. En Galicia, tu tierra, Ketty, y Canarias, lluvias, también en Asturias y Castilla y León. Y bueno, pocas nubes en Andalucía, como les hemos contado, y por supuesto tampoco varían demasiado las temperaturas en el litoral mediterráneo y en el gallego. Hasta aquí el tiempo con Repsol. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Y todavía hay mucha gente que no sabe que puede invertir en oro. Luis Fernando, buenos días. Muy buenos días, ¿Qué Rosana. consejo les podemos dar? ¿A quién se pueden dirigir? Bueno, pues invertir en oro y además en oro físico, en esos lingotes, sí, en esas bonitos. monedas, para conservar el valor de estas inversiones, de nuestros ahorros, y lo pueden hacer a través de Oro Inversor. Es una empresa española, está especializada en facilitar inversiones precisamente en oro físico y otros metales preciosos, y lo hace a través de programas sistemáticos de inversión. Toda la información está en www.oroinversor.com o en el teléfono 91 827 34 37, repito, 91 827 34 37. Pues nos vamos a la bolsa. Bueno, el IBEX 35 en este momento se está anotando un ligero 0,47% según las pantallas de Infobolsa en este mismo segundo. Cotizan 11.420 puntos. En el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 117 puntos básicos, el bono español a 10 años en el 1,46%. Y bueno, pues como decíamos antes, Estados Unidos que está marcando un poco la pauta de estos últimos días de semana. Último día de semana de cotización hoy, porque mañana el mercado español no abre, y bueno, veremos cómo abre el mercado, sobre todo cómo cierra esta tarde y cómo abre a partir del lunes en el nuevo mes de mayo. De momento, como te digo, 11.420 puntos para el IBEX 35. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Bueno, escuchamos a Richard Anthony, que ha fallecido, ¿no, Laura?, después de una larga enfermedad. Sí, a los 77 años ha muerto en Francia, y Anthony es todo un referente allí en su país, donde fue líder de la generación Yeye, pero también fue un éxito en España y Argentina. Con su versión del concierto de Aranjuez vendió más de 8 millones de copias. En Londres mantuvo una estrecha amistad con los Beatles, pero en Francia el éxito le llegó con la canción Nouvelle Vague, y en total publicó más de 600 títulos y vendió 50 millones de discos en todo el mundo. Su último concierto, la verdad que fue hace muy poquito, fue en 2012 en el Teatro Olimpia de París. O sea que se ha mantenido cantando hasta hace bien poco. Sí, además se ha podido ir viendo el cambio de imagen también. Como se suele decir en estos casos, murió con las botas puestas, ¿no? Sí. Pues murió casi cantando. Buscamos valientes que den un paso al frente y se hagan con el bote de 75 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes. Sí, has oído bien, 75 millones de euros. Dejadme solo, ya me encargo yo. Eurojackpot de la 11. Este viernes bote récord de 75 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario? 11. Miguel
Ángel, los oyentes están opinando hasta ahora a través de nuestro Twitter. También estamos recibiendo las llamadas del contestador, que luego escucharemos a partir de las 9:30. ¿Sobre qué tema están opinando nuestros oyentes? Pues prácticamente, Rosana, en exclusiva sobre las filtraciones que quiere sancionar el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Nos dice Araceli, pues si tienen que sancionar a los filtradores, que se vayan poniendo a la cola en el PSOE. Andrés dice que si hay filtraciones es porque algo está mal dentro, que salga a la luz. Labor obligatoria del periodismo, no debe cambiar. Rayos y Truenos dice que creo que el futuro exministro Catalá está haciendo méritos para incorporarse a la patada en la puerta. Zaer dice que el PP todavía no entiende que la censura debe aplicarla creando su duopolio como hace la izquierda y no con estas tonterías. Y por último, Osvaldo nos dice que creo que deberían ser sancionados los filtradores. Sancionar al medio es lo fácil y excesivo. Bueno, pues como comentaba Pablo antes, parece que ya empiezan a darse pasitos hacia atrás. Está el ministro en un acto a esta hora en directo con Consuelo Madrigal, con la fiscal general del Estado, y esto es lo que ha dicho el titular de Justicia. Nuestros proyectos están en las leyes que aprobamos y, por lo tanto, en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y todo ello va encaminado a reforzar las garantías, a reforzar los derechos, a reforzar nuestros sistemas de libertades. Por lo tanto, esos son los objetivos en los que trabajamos. No tenemos ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación en absoluto. Y ya ha puesto la muleta para que la vicepresidenta, insisto, esta misma tarde dé por cerrado el debate. Yo creo que era una idea que se barruntaba en determinados circuitos del gobierno, que en las últimas horas, en las horas de la noche de ayer, sonarían los teléfonos con los candidatos completamente alarmados, porque eso ya lo transmitían también a los periodistas, de que nos estáis haciendo la campaña, y la rectificación. Es una polémica que el gobierno va a intentar que dure Pero ¿no crees, Pablo, que puede haber sido una metedura de pata? Yo sí creo que vaya más por la cuestión de la imprudencia de Catalá, que precisamente no es uno de los ministros fuerza del Ejecutivo, que en el mismo acto de ayer, en un principio hace una declaración y a la salida de ese mismo acto hace la contraria, diciendo no, cuidado. Ayer yo lo que puedo contar es que en el momento en que lo vieron los dirigentes del Partido Socialista, por supuesto convocaron inmediatamente a María González Veracruz para que saliera a la responsable de redes a exigir una rectificación pública, como así hizo desde el Congreso de los Diputados, y en privado estaban encantados porque decían, ¿cómo puede ser que el Partido Popular lo ponga tan fácil en esta campaña electoral? Que estén yendo ellos mismos de fuego en fuego, sobre todo abriendo un debate en el que, si hablamos de filtraciones, decían ellos, si hablamos de filtraciones y de sanciones, al primero que tienes que sancionar es al Ejecutivo, a todos los miembros del gobierno. A todos los gobiernos que han sido. Puede ser que sea una metedura de pata del ministro, yo no digo que no, yo solo digo que no es la primera vez que en privado este tipo de cosas se escuchan, se escuchan en el gobierno, no en el Partido Popular, que se escuchan de gente del gabinete que mueve papeles, que mueve informes, y yo no me creo que un ministro haga esta declaración sin que antes se haya escrito un informe, se haya pasado un papel, se haya preguntado a los servicios del Ministerio de Justicia, oye, ¿y esto cómo se puede hacer? Me extraña. ¿Que puede ser una metedura de pata? Por supuesto. No es la primera vez. Creo que se ha abierto el debate y que inmediatamente después, ya digo, esta misma tarde el debate va a quedar cerrado por la propia Soraya Sáez de Santamaría, pues también. Estamos en comunicación con el director de ABC, Bieito Rubido. ¿Qué tal, Bieito? Buenos días. Hola, buenos días. Nada, simplemente te queríamos robar unos minutitos para, primero, saber tu opinión sobre lo expuesto ayer por el ministro de Justicia. Acaba de salir el señor Catalá, no sé si has tenido oportunidad de escucharle, de alguna manera rectificar o aclarar. Ha dicho que no tiene ninguna propuesta en torno a la sanción de medios, en absoluto. Esto es lo que ha dicho claramente el ministro de Justicia. ¿Cuál es tu opinión y, sobre todo, por qué? ¿Por qué se lanza ahora no sé si globosonda o propuesta, o se quiere abrir este debate? Bueno, yo creo que, en primer lugar, que lo que no puede es castigarse al mensajero. Parece que es muy corporativo cuando uno empieza a defender el papel de los medios de comunicación y de los periodistas, pero es que somos justamente la parte más débil de la cadena. Las filtraciones siempre son interesadas y las fuentes siempre no son inocentes, es decir, las fuentes siempre tienen algún interés. Yo creo que en todo caso, cuando se habla de la utilización perversa que se ha hecho
de sumarios por parte de determinados medios y sobre todo de determinados magistrados, determinados fiscales y determinados abogados, me parece que la culpa no la tienen ni los periodistas, ni los ciudadanos que escuchan, leen o ven esa información, ni los medios de comunicación. La culpa la tienen pues esos señores, pues el magistrado de turno. El señor Garzón, por ejemplo, era muy famoso en su habilidad de ir dando a cuentagotas y de forma muy calculada, por ejemplo, lo que fue todo el sumario de la Gürtel. Por tanto, a mí me parece muy bien que se extremen todos los cuidados en que los que tienen la obligación de cuidar y de proteger determinados documentos lo hagan. Ahora, no los periodistas, no persiga usted ni a los periodistas ni a los medios de comunicación. En definitiva, no persiga la curiosidad que los ciudadanos puedan tener sobre cualquier cosa. Ahora, si se abre un debate, y a mí me parece oportuno, si se abre un debate acerca de lo que es, pues lo que fue el espectáculo de Rodrigo Rato, que ya puede pasar lo que pase en los tribunales, ha quedado condenado per vitam aeternam por toda la ciudadanía española, u otros casos, pues a mí me parece que efectivamente los juicios paralelos, los juicios mediáticos, la mala o la perversa utilización de determinadas situaciones que son tan solo el inicio de un proceso, pues me parece que es un debate que también nosotros mismos, los periodistas, deberíamos abordar. Yo supongo que eso es lo que pretendía el señor Catalán. No sé quién de vosotros decía que probablemente ya hay un informe del Ministerio. Pablo Montesinos. No lo sé, lo ignoro, pero que no cabe duda que hay que abrir un debate para una sociedad de una democracia de más calidad, en la que cualquiera de nosotros se puede ver inmerso en un proceso en el que de repente te detienen con la espectacularidad con la que han detenido al señor Rato, y a medida que pasan los días, pues no se va sustanciando aquello como parecía. Es que parecía que estábamos deteniendo a Al Capone en el momento más duro de la guerra de la lucha contra las bandas de narcotraficantes de Chicago de los años 20. A mí no me parece mal que se abra un debate en ese sentido. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esta cuestión. Como nos recordaban nuestros compañeros, hoy hay Consejo de Ministros, luego tendrá que salir, entiendo que Soraya Sáenz de Santamaría, y a lo mejor, bueno, pues esto se da por cerrado o no, o se abre ese debate. Vieito, Rubido. Yo supongo que se dará por cerrado, porque al final tampoco hay mucho coraje para abordar cuestiones complicadas. Y menos en este momento. Habrá empezado y terminado hoy. Empezó ayer y terminó hoy. Vieito Rubido, director de ABC. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues es la opinión del director de ABC, y a las 9:19 de la mañana creo que podríamos contar en unos instantes con el que nos falta, nuestro colaborador, director del diario La Razón, Paco Maruenda. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy portada le dedicáis al ministro Català después de esa propuesta de ayer, de ese comentario que hizo en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Lo primero, tu opinión sobre lo que dijo ayer el ministro, Paco. Yo creo que no hay que sacarlo de contexto, y escuchada íntegramente lo que dice, podrá no ser muy oportuno, pero no está diciendo que él quiera sancionar a los medios de comunicación, que fue el primer sobresalto cuando me lo dijeron. Pues, vamos a ver, Rafael Català ha enloquecido, ¿no? Dicho cariñosamente, y es evidente que no. Una cosa es de que ellos quieran pues controlar quién filtra, pero la obligación de todos los medios de comunicación es publicar lo que nos filtren. Bueno, él ha hablado de sanciones, Paco, perdona que te interrumpa. Él habló de sanciones. Pero él dijo de abrir un debate, y dijo las dos posibilidades, ¿no? Sí. Él no dijo que vaya a hacer una norma, él dijo de abrir un debate. No es por defenderlo, digo para ser precisos, porque además él sabe perfectamente que es inconstitucional hacer eso, ¿no? Es decir, vamos, no tiene ningún sentido. La doctrina constitucional es muy clarita al respecto de ello, ¿no? Vamos, yo he tenido más de un caso que he ganado siempre, como todos los directores de medios de comunicación, sobre filtración, revelación de documentos, etcétera, ¿no? Nosotros nos acogemos al secreto profesional, y a partir de ahí no puede hacer nada, ni este ni ningún gobierno podría. Pero es que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha sido clarísimo, incluso con la revelación de secretos oficiales protegidos de defensa nacional, etcétera, solo en casos muy tasados. Y entre ellos, desde luego, no estaría la revelación de lo que es la información de un juicio.
Paco, en función de un procedimiento judicial. Paco, tú que conoces bien al ministro Catalá, de hecho creo que mantenéis una estrecha amistad, lo has dicho públicamente en alguna sí, hace ocasión. Muchos años que lo conozco, es un muy buen jurista y buena persona. Esto ha ya sido... sé que quiero convencer a nuestro querido amigo Federico, ¿sí?, para que lo adopte ya como buen amigo del programa. Bueno, eso ya lo tratas con él en persona. Yo lo que te quería preguntar es que tú que le conoces bien, eres amigo, lo conoces desde hace años, ¿esto es fruto de la improvisación, de un comentario que hace el ministro, una respuesta a una pregunta que le plantean, o hay algo detrás con más consistencia, como se ha llegado a hablar, bueno, un debate que se querría abrir, un posible informe? No, yo creo que eso se lo dice en el contexto de una intervención donde, cuando te preguntan, etcétera, te puedes explayar haciendo reflexiones que, insisto, que seguro que él está arrepentido porque luego las matizó al cabo de un rato para que no hubiera resquicio de duda de que él no propone ni hay ninguna propuesta. Y yo estoy convencido que no existe ninguna propuesta sobre ello. Vamos, este es el típico serpiente de verano, que además está muy bien que nosotros los periodistas pues lo recordemos, ¿no? Que no se puede hacer. Es que además, insisto, eres jurista, sabe perfectamente que es imposible hacer. Imaginémonos que el gobierno se ha vuelto loco y quiere hacer una regulación de ese tipo. Es que no podría, no puede, no tiene margen para ello. Bueno, pues estamos en esa serpiente de verano en primavera, como tú bien decías. Yo como broma, vamos, se entiende. Veremos a ver en qué queda. Muchas gracias, Paco. Gracias. Hasta luego, buenos días. Paco Maruenda, director de La Razón. Bueno, pues ya hemos recabado esas 3 opiniones y ahí está el tema. Veremos a ver en qué queda esta tarde tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ketty, turno de palabra. ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista? ¿Qué emisarios está mandando Pedro Sánchez para saber quién o no se presenta a las primarias? Pues la verdad es que hablamos de una reunión que se produjo hace relativamente poco, 15 días, el miércoles día 15 de abril, en el momento en el que, pues después de la sesión de control, el portavoz parlamentario Antonio Hernando se reúne con Eduardo Madina, el ex contrincante de Pedro Sánchez, en un bar, en un restaurante cercano al Congreso de los Diputados. Lo sorprendente no es la reunión, que se puede producir en el contexto de la amistad de 2 compañeros de partido que antiguamente ocupaban una responsabilidad parecida. Recordamos que Madina era el número 2 del grupo parlamentario cuando Rubalcaba presidía las filas. No. El objetivo de la reunión era precisamente el de ser emisario de Pedro Sánchez, con el objetivo de transmitirle la pregunta y volver con una respuesta de Madina sobre cuáles son sus planes de futuro de cara al mes de julio. El día 26, recordamos, tenemos primarias en el PSOE para elegir al candidato a la Moncloa, 26 de julio. Y la novedad también de esa comida, según lo que nos cuentan fuentes cercanas a ese encuentro, es que Madina no dio respuesta. Esto no significa que Madina esté más cerca del sí a presentarse a las primarias que del no, porque de hecho está más cerca del no. Y Madina, según lo que me consta a mí, no va a ser un rival de Pedro Sánchez en el mes de julio. Ahora bien, refleja 2 cosas. Por una parte, los temores de la dirección con Madina y con su entorno, porque se están intentando asegurar a través de múltiples encuentros, no solo este que relatamos hoy en Libertad Digital, sino otros que también están teniendo lugar en otros lugares y de otras personas y con otros tótems del Partido Socialista, intentando asegurar que el secretario general no va a tener ningún rival el 26 de julio. Y eso no está asegurado porque depende de la I de la ecuación. Es decir, la X eran las elecciones andaluzas, la Y son las elecciones municipales autonómicas, y en función de esos 2 variables tendremos el resultado de si tiene o no tiene contrincante el secretario general Pedro Sánchez. Y lo segundo que revela es la posición en la que se encuentra Eduardo Madina, que de momento no tiene asegurado ni siquiera el puesto en la lista, que lo contamos en esta información. Le llega en ese encuentro a proponer a Antonio Hernando, emisario, como digo, de Pedro Sánchez, un papel más activo en la dirección de Pedro Sánchez. Él le dice que no, un no cordial, pero un no, y le propone una segunda cosa, una participación más activa también en la campaña electoral, porque es el momento de remar todos juntos, y habida cuenta de que las encuestas arrojan esa hecatombe para el Partido Socialista en muchos territorios de España, pues hay que hacerlo con más intensidad para que el barco no se acabe hundiendo y ser relegado a la tercera fuerza. A esto Madina sí que dice que sí. Ahora bien, la posición de Madina es un movimiento entre 2 aguas, ya que utilizamos el símil del agua, del barco, del hundimiento, entre 2 aguas, porque si se da la posibilidad de que haya hecatombe el 24 de mayo,
y alguien da el paso y solo puede ser Susana Díaz, posición que cada vez es más remota, pero existe todavía, no se descarta que Madina pueda sumarse a esa voluntad de Susana. Bueno, entonces yo, Rosana, si me permites una pregunta, Ketty, porque si no recuerdo mal, Madina en la campaña del año pasado, cuando eran las primarias, no, en fin, que al final fueron abiertas a todos los militantes para elegir al secretario general, creo recordar que prometió que él no se presentaría a las primarias. Él dijo, no prometió que no fuera a presentarse a las primarias nunca, lo que dijo es que no iba a dar la lata, literalmente, y que su intención era acabar esta legislatura. Sobre planes de futuro daba a entender, pero nunca lo confirmó tajantemente, que él no iba a optar a un segundo mandato, si se puede decir así, en las listas al Congreso de los Diputados. Claro, ahora esa circunstancia que él mismo avanzó la tiene en bandeja, porque él tiene mucha imposibilidad de entrar en las listas al Congreso porque él es diputado por Vizcaya. Y el diputado por Vizcaya, que va como número 1 en las listas, porque así lo pactó en el anterior Congreso del PSOE, en el que eligieron los socialistas a Pedro Sánchez, es Patxi López, que es ex Lehendakari del País Vasco y miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, y de hecho lo que se comenta es que pactó su entrada en la Ejecutiva a cambio de asegurarse ese puesto número 1 en la lista para ser diputado en el Congreso de los Diputados. Él quedaría relegado a la segunda posición, diputado por Vizcaya. Hoy por hoy no hay ninguna encuesta en la que le permita al Partido Socialista tener 2 diputados por Vizcaya. El puesto segundo está ya bailando, entonces claro, la situación es más que crítica. Estos días en la prensa se habla mucho de posibles pactos. Ayer creo que el País era el que llevaba la información de Ciudadanos. Hoy el Partido Socialista, ¿no? Es el protagonista. Exactamente. Hay una información de Anabel Díez que protagoniza la portada del diario El País y dice que la dirección del PSOE es categórica respecto a qué políticas de acuerdo se establecerán después de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. Solo hay una línea roja para pactar las sesiones de investidura: Bildu, dicen fuentes de la Ejecutiva Federal al País. También esta información dice que cuando se les pregunta por un posible apoyo al PP, la respuesta es también negativa y categórica, aunque hay resistencia a colocar a los populares en la misma línea que la coalición Abertzale. El PP es nuestro adversario, solo ellos o nosotros al final seremos capaces de formar una mayoría parlamentaria, dice un candidato autonómico. Esto que te será solo en el resto de la geografía, excepto en Andalucía, porque en Andalucía Pedro Sánchez ni pincha ni corta ni... No tiene nada que decir, absolutamente nada que decir. Ahora esto es noticia, porque nadie había abierto la boca para pronunciar la palabra Bildu y pactos en la misma frase desde hace meses. Lo novedoso es que cuando se hablaba de línea roja y de pactos, se hablaba del Partido Popular. Y estaba leyendo ahora mismo una información de Voz Populi reflejando precisamente el enfado que hay por parte de Felipe González, porque tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez se están distanciando y no están ayudando a parar, a ponerle un dique de contención al ascenso de Podemos y a favorecer esa gran coalición con el PP, que es la teoría de Felipe González y por lo que está trabajando desde hace meses. Bueno, de ahí los comentarios que hacía esta semana en una entrevista en una televisión que aquí reproducíamos, retirando su apoyo a Pedro Sánchez. Lo hacía público Felipe González. Mariano Rajoy, va a ser el protagonista de la campaña, ¿no, Pablo? Sí, después de que el lunes pasado el presidente confirmara su decisión de ser candidato, estamos viendo una transformación de la campaña. La campaña de las autonómicas y locales se va a convertir en lo que podríamos denominar una primera vuelta de las generales. El presidente del gobierno se pone el mono de campaña y si en un primer momento hablábamos de que iba a tener actos en la campaña electoral, pero no todos los días, y principalmente los fines de semana y los días importantes, ahora va a tener 2 actos diarios prácticamente todos los días de la campaña. Va a ir a todas las comunidades autónomas y en algunas ocasiones va a repetir. Por ejemplo, aquí en Madrid, que parece ser que Esperanza Aguirre va a pretender que al presidente del gobierno le vayamos a ver en bici, montando en bici en uno de los días de campaña. Veremos esa fotografía si se produce o no. Porque bueno, él es un gran amante del ciclismo, ¿no? Pero bueno, Rajoy, no sé si lo practicará, pero... Lo importante y lo mollar en esta... Imágenes sobre palabras, ¿no, Pablo? Imágenes sobre palabras, eso es. Lo mollar en esta
esta cuestión es que el presidente ha dado la orden de que todo pilote sobre él, lo cual ya cambia mucho con respecto a la estrategia inicial en la que decía que había que municipalizar la campaña. Y habrá sentado muy mal, entiendo, ¿no? Ahora de lo que, bueno, algunos candidatos, en fin, ellos van a intentar hacer su campaña paralela, pero el presidente del gobierno ahora va a estar más presente que nunca. Va a estar presente con argumentarios internos que se van a trasladar diariamente a todas las estructuras sobre el balance del presidente del gobierno en primera persona, y se están elaborando ya vídeos electorales en el que el presidente del gobierno va a ser el absoluto protagonista. No sé si recordáis en una campaña de las elecciones gallegas las que se presentaba Feijóo, pero el vídeo final de campaña solo salía Rajoy. Ajá. Bueno, pues estamos de nuevo en esa dinámica en la que el presidente del gobierno está ya pensando en las elecciones generales y sabe que esta campaña es un trampolín. Al hilo de esto, ayer en el Palacio de la Moncloa no dudaban en filtrar su enfado con Esperanza Aguirre, porque en los micrófonos de Es Radio dejará la puerta entreabierta, bueno, a optar, si llegado el caso, sí, bueno, pues dar un salto al Palacio de la Moncloa. Incluso Carlos Floriano en los pasillos del Congreso llegó a pedirle públicamente que se centrara en ganar las elecciones. Dice el entorno del presidente del gobierno que la intención del presidente es absoluta de presentarse a las elecciones generales, de ahí esa campaña centrada exclusivamente en él, repito, pero las baronías dejan claro que este debate está cerrado hasta el día 24, porque el día 25 las elecciones vamos a unas elecciones en las que los sondeos dicen que es todo tan volátil que hacer previsiones más allá del 24 de mayo es quemarse las manos, ¿no? ¿Y el presidente del gobierno pensará que centrando toda la campaña en su imagen puede ir cosechando más votos de los que hasta el momento le dan las encuestas? Porque claro, es una reflexión muy laxa, ¿no? Haciendo un juicio de sí mismo muy laxo, ¿no? Sobre todo habida cuenta de lo que pasó en Andalucía, que precisamente la sobreexposición de Mariano Rajoy con su candidato, que era Juanma Moreno Bonilla, al final lo que pasó fue la hecatombe para el Partido Popular, el descalabro más absoluto. Estamos en un momento en el que el presidente cree que al final los votantes del Partido Popular, los ciudadanos, le van a acabar dando la razón. Y no hay nadie en el entorno que le diga, oiga, hay que virar, hay que hacer un cambio. El presidente el lunes dice, voy a ser candidato, y a partir de ahí la maquinaria de Génova se pone en marcha para transformar toda la campaña electoral para que él sea el protagonista. ¿Qué es lo que dicen en Moncloa? Insisten, por ejemplo, en que los datos relativos al empleo y a la seguridad social del mes que ahora concluye van a ser históricos de nuevo, que van a ser francamente buenos, que con esos datos ya se va a arrastrar buena parte del periodo electoral. Y luego el presidente del gobierno es que está pensando en las generales, está pensando en acallar voces. Esta semana ha sido relativamente tranquila para el Partido Popular, pero recordemos la semana pasada en la que vimos movimientos de todo tipo, de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal más enfrentadas que nunca, de determinados varones autonómicos. Sobre eso te quería preguntar, porque ayer Voz Populi, que lo mencionaba ahora Ketty, precisamente hablaba de el posible duelo que se establecería para la Secretaría General entre Alfonso Alonso, si no me equivoco, y Feijóo, Núñez Feijóo, en el caso de que María Dolores de Cospedal tuviese un tropezón el próximo día 24. ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, lo que dicen en el entorno de la secretaria general es que el presidente del gobierno le ha pedido a María Dolores de Cospedal que pase lo que pase, se mantenga en la Secretaría General hasta el Congreso Nacional. Un Congreso Nacional que, tenemos que recordar, se retrasa como mínimo a enero del año que viene, cuando en teoría tocaba para este año. Pero el presidente del gobierno no quería ese Congreso Nacional porque sería poner en brete su liderazgo y su dirección. El presidente quiere mantener a la secretaria general, y estos dos nombres, Alfonso Alonso y Feijóo, tienen sentido en tanto en cuanto, pues si los resultados del 24 de mayo volvemos a ese día, que es crucial ver el reparto de poder, no tanto si el Partido Popular gana, sino si el Partido Popular mantiene el poder institucional, si ese día 24 hay una hecatombe electoral, Feijóo es uno de los varones que están, en boca de todos para poder dar el salto a la Moncloa, y la vía puede ser la Secretaría General del partido. Y Alfonso Alonso es
un hombre clave de la vicepresidenta, de Soraya Sáez de Santamaría, y cabe recordar que Sáez de Santamaría no tiene poder en el partido, tiene mucho poder institucional, es la todopoderosa vicepresidenta, como se dice, pero en Génova no tiene, pues poder real, más allá de que, que pueda tener contactos en la ejecutiva, en el comité ejecutivo, pero nunca en Maitines, que es, Maitines es el comité de dirección que se reúne los lunes y que actualmente preside María Dolores de Cospedal. Un último apunte. Parece ya confirmado que Rajoy y Aznar no van a coincidir en campaña electoral. No se van a ver las caras, ¿no? Era parte del morbo político saber si van a coincidir. Tienen que recordar los oyentes que había un mítico e histórico meeting en Valladolid, que era la fotografía en pleno Ecuador de campaña, en el que Juan Vicente Herrera era capaz de unir a Aznar y a Rajoy. Ya llevábamos algunas campañas sin que ese meeting se produjera, y parece ser que van a llevar caravanas paralelas. Bueno, le veremos con Aguirre, eso sí. Sí, un mitin que parece ser que va a ser muy importante, y en el que, por cierto, Aznar ha dicho: yo voy a Madrid. Esto es, es una anécdota, pero está bien que la sepan. Dice: yo hago mitin en Madrid, pero Ana Botella sube conmigo al atril. Ahora me llama la atención. Esa sí que es una imagen, ¿eh? Es otra imagen. Esa es otra imagen. Es también un reconocimiento, a la alcaldesa de Madrid de su propio marido. Y ha sido una de las... yo subo al atril, yo voy contigo, le dijo a Esperanza Aguirre, pero Ana Botella tiene que estar. Los que no van a subir van a ser un... atril, ni a ninguno va a ser Juan Carlos Monedero, porque no le... ¿Pero qué va a hacer finalmente Monedero? ¿Se va a dedicar ya a la reflexión? Eso es lo que pidió él el otro día. Presentó libro, Conversación con Juan Carlos Monedero, de Ramón Lobo, en el que le entrevista y dijo que él no quiere sillones, que desde un principio él no ha querido nada, que no quiso ser eurodiputado, tampoco quiso ser alcalde y tampoco quiso ser candidato a la Comunidad de Madrid. Dijo que él no quiso, no dijo que nadie no se lo hubiera permitido, que es lo que circula por el partido, y lo que tampoco le van a permitir es subirse a ningún mitin importante. Lo que sí, como ya hicieron en Andalucía, le van a dejar que en algún pueblo de Madrid sí que dé algún pueblecillo por ahí, pero ya no diremos nombres para que no se ofendan. Ya ha avisado de que no vuelva a meter la pata como la metió en Andalucía cuando se puso a gritar: Christine Lagarde, muérete. Ya le han avisado que salidas de tono como esa, que por favor que se las guarde. Pablo Iglesias sí que va a participar en varios mítines, como os he dicho antes. Y esta misma tarde Pablo Iglesias presenta con el candidato a la Comunidad de Madrid, José Manuel López, bastante desconocido para la gran mayoría. Entonces lo que quiere hacer Pablo Iglesias es apoyarlo. Entonces esta tarde va a presentar junto a él una de sus medidas estrella para la Comunidad de Madrid, que es el proyecto para el canal de Isabel II. El proyecto para el canal de Isabel II. Dicen que consiste en crear alrededor del canal una agencia pública de financiación de la innovación tecnológica. Uy, eso huele. Esta tarde lo presentan, veremos a ver de qué huele a cañería. Sí, ahí habría que estar pendiente de lo que sucede. ¿Monedero llevará dentadura postiza? Lo desconoces, ¿no? Entiendo, ¿no? Parece mentira, pero es una pregunta que nos hicimos el otro día los periodistas. ¿Por qué? ¿Te parecerá una broma y una coincidencia? Pero nos lo preguntamos el otro día porque tiene los dientes perfectos. Pues debe utilizar Corega, porque si empezó a gritar Christine Lagarde muérete, y la dentadura no se vino abajo, pues eso es que utiliza Corega, esa dentadura postiza bien colocada. La verdad es que nos reímos, pero quien la utiliza no le hará ninguna gracia, porque claro, hay que prevenir situaciones como esta, o por ejemplo una comida romántica o alguna situación, yo qué sé, vas a ver una película cómica, empiezas a reír y claro, esa dentadura tiene que estar ahí bien colocada. Para estas situaciones, Corega, así que a Monedero le damos la enhorabuena si es que lo utiliza. Vanessa, buenos días otra vez. Buenos días, los oyentes, ¿qué opinan? Pues hoy en el contestador hablamos de dos asuntos. Por un lado, esa patada en la puerta que lleva Podemos en su programa económico, y por otro lado, esa polémica medida que propone el ministro de Justicia sobre las filtraciones. Y en este punto os vais a sorprender. Ahora lo escuchamos.
Bueno, Vanessa, nos decías que nos iba a sorprender algún comentario de los oyentes, ¿no? A mí, desde luego, me ha sorprendido. Y es que la mayoría de los oyentes está de acuerdo con que se sancione a los medios de comunicación. Sí, otros creen que tiene que ser sancionado el filtrador, por así decirlo, y otros que lo que pasa es que Catalá tiene miedo a que se filtre alguna información sobre él, como ya fue el caso. Ya publicó Libertad Digital una información sobre el ministro. Bueno, vamos a escuchar estos mensajes y después los relacionados con esa patada en la puerta del programa económico de Podemos. Ya era hora que de algún modo echaran el freno a esos muchísimos periodistas aprovechados que utilizan todo para su mayor gloria. A mí se me ocurre hacer una comparación entre el perista que vende los productos robados y el periodista que publica los secretos de sumario robados. Pero ¿quién se ha creído que es la prensa para entrar en la intimidad de las personas? Que un juzgado es de lo más sagrado. Lo que no puede ser es que los ciudadanos, incluidos los periodistas, estemos en las manos de unos funcionarios comprados. Bueno, ministro Catalá, ¿qué hubiese sido del caso Watergate si tuvieran que aprobar lo que usted propone? Pero yo quería decirle al señor Catalá que cada vez que un político por intereses partidistas son los que dan ese chivatazo, ¿qué vais a hacer vosotros mismos? El problema lo tiene él en los tribunales. Y eso no lo quiere, claro. Quiero opinar que Podemos, no me extraña nada, puede ser la patada en la puerta, puede ser la patada en los morros, puede ser sacarte un ojo. Yo creo que lo de Podemos pues no tiene nombre. Cuanto más sabemos de su programa, yo creo que tienen el programa hecho aposta, el programa electoral, para no gobernar nunca. En cuanto a lo de Podemos, de la patadita en la puerta, tengan en cuenta que esos son pequeñas filtraciones que van haciendo ellos mismos para tantear a la gente. Bueno, lo que nosotros tenemos es un borrador, ¿verdad, Miriam? Es un borrador del cual... que es el que se va a utilizar para... Bueno, el que se ha utilizado ya para el programa económico que se va a presentar el día 5 y en los días siguientes, porque lo van a hacer como ciudadanos en varios actos. Este borrador lo han ido desgranando Domingo Soriano y Manuel Llamas, y ayer tocaba la parte que hablaba de recuperar la patada en la puerta para entrar en el domicilio sin orden judicial. Esto sería cambiar el artículo de la Constitución, el 18.2. Sí, lo venimos contando, y añadirle precisamente ese párrafo, y con esa este posibilidad. cambio permitiría a los inspectores de Hacienda y a los de Trabajo que puedan acceder a las sedes de las empresas, un domicilio privado sin necesidad de orden judicial. Y eso nos recuerda mucho a la ley Corcuera, la ley Corcuera de la patada en la puerta. Recurrida al Constitucional. A mí lo más llamativo de esto es que, por lo que os he leído, no es de un círculo cualquiera, sino que es un grupo de personas mollar. Es uno de los círculos más importantes. Es que, a ver, círculos ahora mismo no se les tiene consideración más que a 2 o 3. Y el círculo 3E es uno de ellos. En ese círculo hay varias personas de la dirección. Pero y sobre todo con la materia... Es que me parece como si fueran guetos, ¿no? o sectas. Sí. Yo soy de Gamma, ¿no? Beta. Y energía. Ecología, economía, por eso son las 3 economía, ecología y energía. Esto y luego lo de los impuestos, ¿no? La información de... El otro día estuvo aquí Domingo Soriano explicándolo muy bien. La mayor subida de impuestos de la historia de España. Lo quieren subir todo y crear nuevos impuestos. Es una barbaridad, ¿no? Lo único que ya no pueden coger de este documento que les ha dado el Círculo 3E es subir el IVA, porque lo que no pueden hacer es, con lo que han criticado a Ciudadanos, que vayan a subir el IVA, lo vayan a hacer ellos también. Todo lo que han repetido, lo de que van a subirle el IVA, que están con el discurso del pan y las sillas de ruedas, están todo el día repitiéndolo, pues esa es la única medida que seguro que no cogen de este borrador. Bueno, Cristina Cifuentes acaba de hacer unas declaraciones, le han preguntado por el ministro Catalá, y esto es lo que ha dicho la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. No, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que los medios tienen que informar, es una obligación, y además es un derecho constitucional, el derecho de información. Entonces, a mí me parece que es el debate equivocado, además, francamente, así de claro lo digo. Vamos, yo encantada de hablar de este tema, pero me parece que se deben de abrir debates en la sociedad española que verdaderamente preocupan a los ciudadanos más allá de esto.
Bueno, yo creo que no podía ser más clara. Y le quedan horas, a la polémica le quedan horas. De todas maneras, a los oyentes sobre este tema y sobre lo que han dicho, ¿no? Con respecto a la propuesta de Catalá, lo primero que hay que defender es la libertad. La libertad, quiero decir, en todos los ámbitos y más en la libertad el periodista cuando información, publica, porque si no, publica algo filtrado, cada vez no comete delito. El delito lo comete la persona que revela un secreto. Y ya sufrimos los periodistas muchas presiones. Exacto, que no se crean los oyentes que cuando publicamos determinadas informaciones o determinadas fuentes, no se tira de teléfono y no sufrimos determinadas... quiero decir, que ya el trabajo del periodista muchas veces antes estaba muy duro para que que somos el eslabón más débil de la cadena, y efectivamente es que lo somos. Cuando se le llama cuarto poder es porque hay 3 por delante. Hombre, lo explicaba porque decía, la mayoría de las filtraciones son filtraciones interesadas. Y el periodista es el que tiene que discernir cuál es la parte de intoxicación y cuál es la parte de queo que te lleva a la noticia. Investigar a partir de una filtración o de un toque que te hace seguir la pista. Antes lo decía Mariano fuera de micrófono. Un periodista, y esto sí se lo quiero decir a los oyentes, no roba información. Un periodista y a un periodista le dan información y sigue informando. Otra cosa es que un periodista mienta, y ahí el código deontológico de su periódico o de su medio de comunicación para permitírselo, ¿no? Miguel Ángel. Nos siguen llegando en Twitter reacciones. Edec dice, por ejemplo, esto no es una serpiente de verano, en contestación a Paco Maruenda, y dice que es indecencia judicial en estado puro. Y otro oyente, Francisco, nos dice, el día 24 de mayo le vamos a decir a Rajoy que no se presente a las generales, simple, no cumplió su compromiso electoral, y añade, Esperanza Aguirre es la mejor para la candidatura de las generales, los mejores se fueron a Vox o se retiraron del PP. Bueno, pues la opinión de los oyentes que nos escriben a través de Twitter. Para quien lo necesite, Silvia, un seguro, ¿verdad? Siempre está bien. Un seguro de vida, Rosana, que además en estos tiempos cubrirnos la espalda por si acaso nos pasa cualquier cosa, aunque seamos jóvenes, no nos viene nunca mal. El precio de estos seguros además es muy barato, lo que nos cuesta un periódico o un café al día, y contratarlo es muy sencillo, además a través de un teléfono que es gratuito. 900-177-177. 900-177-177. Ahí está ese número de teléfono. Muchas gracias, Silvia. Y nos prometía antes Celia Rodríguez que nos iba a hablar de lo que, bueno, pues nos gusta a las mujeres para el Día de la Madre. Yo sigo apostando por la lavadora, pero bueno, también tenemos otras opciones. Que está muy bien, por favor. Que no, que está muy bien. Además traía por 100 euros que hay menos bolsos ahora, que valen más que algunas lavadoras. Sí, y ahí llevas toda la razón, ¿ves? Ahí te tengo que dar la razón, sí, pero bueno, eso ya es cuestión de cada bolsillo y de cada gusto. Pero mira, una fragancia, un vestido, un bolso, unos pendientes, yo creo que está muy bien. O unas gafas de sol de Gloria Ortiz, ahora que llega ya el verano, 59 euros. Qué bonitas son, además. ¿Verdad? Y luego una pulsera de Tous de... Fíjate, yo me toco la muñeca como si me la fueran a regalar, y no me la van a regalar. Pulsera Tous de plata y nácar por 75 euros. Y luego unas zapatillas Énfasis para estar por casa con el neceser a juego, 15,95 cada uno, que el otro día me decían, las dos cosas, digo, no hombre, ya tan barato no puede ser. El neceser por un lado y las zapatillas por otro. Que es monísimo, y es un reloj, yo creo que muy interesante. Reloj Pontina, 30 euros, el Día de la Madre. Rosana, el domingo que todo el mundo regale algo. Vale, que todo el mundo se acuerde del Día de la Madre el domingo. Y ya está con nosotros Isabel González. ¿Qué tal Isabel? Buenos días. Buenos días. Pues de verdad que no voy de farol, pero nosotros también vamos a hablar de la propuesta del señor Catalá, de cómo afecta a todas las informaciones relacionadas. Bueno, claro. Bueno, que sería de la crónica rosa. Filtraciones del caso Pantoja, filtraciones de los Thyssen que han sido encontrados en los juzgados con nocturnidad y todas las consecuencias, filtraciones de separaciones, y hay una cadena en Telecinco donde creo que tendría que cerrar directamente si no recurren a los autos judiciales, pues es verdad, para contar todo lo que nosotros normalmente aquí desgranamos. Bueno, pues vamos a hablar de eso, es verdad que lo vamos a hacer en clave de humor porque es lo que toca a esta hora, y vamos a hablar de la infanta Leonor, que ayer se confesó por primera vez y sus padres la acompañaron a su colegio, a Santa María de Rosales, para estar allí con ella en ese importante momento que la verdad pasas más nervios de lo que se cuenta cuando eres pequeño, ¿no? Bueno, pues ahí estaba la reina Sofía, que por cierto bajó el parasol del coche, o lo llevaba bajado, una de esas prácticas que aquí solemos criticar porque es pues la muestra de que no quiere que le hagan fotografías a pesar de que se la van a hacer. La reina Leticia, he dicho yo la reina Sofía. Porque han coincidido, ¿no? Sí, ayer estuvieron juntas la reina Sofía y la reina Leticia. Hay que reconocer que Almudena Martínez Fornés, la cronista de temas relacionados con la monarquía del diario ABC, hoy mete un poco la pata porque dice que la reina Sofía va a dejar de ser
Explico un poco. Ella entregaba unos premios para la discapacidad que se llaman Premios Reina Sofía y ahora van a ser desde hoy Premios Reina Leticia. Dice, deja de ser un referente para la discapacidad. No, la reina va a seguir siendo un referente, me imagino, que para la discapacidad y para todos los temas que ella se proponga, y me refiero a Sofía. Hablaremos, por lo tanto, de ese asunto. Y una pregunta, si tú tuvieras que elegir un famoso para irte de cañas con él a tomarte una cerveza, ¿a quién elegirías? Un famoso. Pues lo amplío un poco a todos. Yo me iría de cañas con George Clooney, por ejemplo. Estaba pensando en el mismo. No, perdona, pero yo me lo he pedido vale, pues antes. Entonces yo me pido a Matthew McConaughey. Yo con Paquirrín me iría de cañas. Baja el listón. Digo un famoso nacional, venga. Un famoso nacional. George Clooney y Brad Pitt, esos no, yo creo que no van de cañas directamente, están en una urna de cristal. Dani Rovira es el español. Dani Rovira estaba pensando en él, sí, en el de 8 apellidos pero vascos. No pensabas en sí, Clooney. Pero me ha dicho español y me he puesto a pensar, pero pues tú eres bipolar, ¿qué dices de Dani Rovira, George Clooney? Hay un la versión española. Más seguro no, es mucho más simpático Dani Rovira que George Clooney. Lo sorprendente no es Dani Rovira, que es verdad que es una persona simpática. El segundo es el rey Felipe. Es la segunda persona con la que los españoles irían a tomar una caña. Que vayan por Malasaña, que últimamente se deja ver bastante por allí. En el puesto 13, el pequeño Nicolás. Yo reconozco que estoy en ese momento. Y en el 15, la reina Leticia, pero la reina no bebe, con lo cual me imagino que sería pues un refresco de cola o... Sí, o bueno, puede ser un acero. Vete tú a saber. Unas cañas para el pequeño Nicolás lo veo muy vulgar para él. ¿Por qué? ¿Porque es menor de edad? No, porque es una persona de muy chandón, ¿no? Sí. Pero más. Bueno, pues hablaremos de eso y de Belén Esteban. Dábamos 2 semanas para la reconciliación con Migue. Yo ya te digo que vamos a bajar a una. ¿Sí? Una. Yo creo que este viernes han vuelto. Bueno, pues nada, ahí están las pendientes. apuestas. Por cierto, en la sección de belleza, que gusta mucho, vamos a hablar de pestañas y cejas postizas, sobre todo para personas que han tenido problemas de alopecia, cáncer, esas cejas que no vuelven a crecer, que nos hemos depilado mucho de jovencitas, pues ya tienen solución. Y regalos para el Día de la Madre con Teresa de la Cierva, que es este domingo. Sí, pues nada, estaremos muy pendientes. Gracias, Isa, a partir de las 12 en punto. Ketty Garat, muchas gracias. Bueno, que descanséis estos días para prepararos para la semana que viene. Que llega la gordo. Pablo, muchas gracias. Miriam, que sobrevivas en la jungla de los círculos. Sí. Y a ver esta tarde lo que te tienen que contar en este acto improvisado. Mariano, gracias y que te mejores tú también. Miguel Ángel, muchas gracias. Hasta mañana. Aquí les esperaremos a partir de las 6 en punto. Ahora se quedan con Isabel González después del boletín informativo que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Que pasen una feliz jornada. Hasta mañana.